Muy buenas noches, mi nombre es Yané Zapata y en esta ocasión voy a presentarles para el curso de Política Educativa en el contexto nacional e internacional la actividad titulada Lineamientos y propuestas de los organismos internacionales acerca de educación. Cabe señalar que lo que se va a presentar tiene como finalidad enlistar y presentar las propuestas y orientaciones de los organismos internacionales que sirven como fundamento a las políticas educativas en Latinoamérica y el Caribe. Vale también decir el Perú, país al que pertenezco. Para ello, he tomado en cuenta algunos trabajos realizados en el curso de legislación educativa y también las fuentes sugeridas para este trabajo. De tal forma que a continuación vamos a presentar, en primer lugar, la misión y los objetivos de los organismos internacionales que he determinado influyen en las políticas de nuestros países. En segundo lugar, las características de algunas características de estos organismos. En tercer lugar, algunos programas, proyectos y leyes que en el Perú se han dado a partir de orientaciones y lineamientos que estos organismos internacionales han compartido, luego algunas conclusiones a las que se llega y finalmente las referencias a las que se han acudido. Para el primer punto, debo mencionar que he seleccionado 7 organismos, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de la ORIAL de UNESCO, la OCDE, CEPAL, OEI y la OEA. Las misiones son diversas según la naturaleza de las instituciones, pueden ser de un alcance mundial o global o de un alcance regional. Es más, la mayoría de ellas tiene una misión declarada en sus páginas oficiales. Sin embargo, por ejemplo, el BID no especifica cuál es su misión. La hemos deducido a partir de sus objetivos. Los objetivos son redacciones mucho más concretas de qué es lo que realmente pretenden alcanzar, qué es lo que pretenden hacer, ¿no? En función a la misión establecida. En segundo lugar, como ya habíamos mencionado, vamos a ver algunas características de estos organismos. Yo he considerado como características el inicio y vamos a identificar que la mayoría de ellas tiene su fundación antes de la segunda mitad del siglo XX. La naturaleza, la mayoría de ellas son organismos de financiamiento y otras solamente son de apoyo técnico o de asesoramiento. El alcance, como ya dijimos, algunas son mundiales y otras son regionales. La clave de desarrollo para la mayoría de estas organizaciones es la educación. La acción principal está en función a su naturaleza, financiamiento, asesoramiento, apoyo técnico o las tres. Y los intereses pues también están relacionados a su acción principal y naturaleza. En cuanto a los programas, proyectos y leyes que se han generado a partir de las orientaciones y lineamientos de estas instituciones en mi país, Perú, estoy identificando 9, pero seguramente hay muchas más. Algunas de ellas ya se dieron y otras se están dando. Y tiene que ver la mayoría de estos programas, leyes y proyectos con orientaciones y lineamientos que han dado el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNESCO y la Declaración de París. En cuanto a las conclusiones, podríamos decir que los estados del mundo, al crear organismos que los representan, buscan en principio salvaguardar sus ideales, sistemas y seguridad. Después buscan establecer relaciones de colaboración y ayuda mutua con países de condiciones semejantes. Y finalmente intentan ayudar a países cuyas realidades son diferentes a las suyas, pero con sus condiciones que de una u otra forma están asegurando su superioridad y poder. En segundo lugar, podemos decir que hay organismos internacionales creados con un carácter mundial, global y otros solo regionales. Asimismo, los organismos internacionales pueden tener misiones y objetivos distintos, pero también pueden coincidir en algunos de ellos y sobre todo en sus acciones. De tal forma que se tienen organismos que solo financian económicamente y otros que solo brindan ayuda técnica y asesoramiento y un tercer grupo que hace ambas cosas. En tercer lugar, el poder económico y político de los organismos internacionales
convierten a sus orientaciones o lineamientos educativos en imposiciones irrefutables para los países de América Latina, quienes, como en el caso del Perú, los aplican sin considerar los efectos a mediano y largo plazo, demostrando una gran falta de responsabilidad no solo política, sino y sobre todo ética, ya que condenan a miles de familias a ver postergada las mejoras sustanciales en sus vidas presentes. La mayoría de los programas, como cuarta conclusión, proyectos e iniciativas educativas que se han tomado en el Perú, no han sido originalmente producto de un proceso de identificación de la realidad nacional o de un proceso de reflexión de cómo educar a todos y todas en el país a pesar de la diversidad, sino que al parecer han sido principalmente una postura de alineamiento con los organismos internacionales. Finalmente, presento las referencias a las que he acudido. Muchas gracias.